Tenemos Mateo capítulo 16. Jesús le hizo a Pedro una revelación en esta declaración que vamos a leer, que Mateo precisamente registra en su Evangelio, capítulo 16. Vamos a leer para darle el contexto a partir del verso 13. Mateo 16, versículo 13. Y hoy vamos a hablar del título de este sermón de hoy, quizás el domingo también, es ¿por qué es importante la iglesia local? Ese sería el título de esta predicación. ¿Por qué es importante la iglesia local? Nosotros que estamos aquí formamos parte de ¿qué? De una, de las tantas, pero de una en este caso, iglesia local del Señor Jesucristo. A través de este estudio vamos a ver por qué es importante la iglesia local. Y decía que Jesús le hizo a Pedro la siguiente revelación en esta declaración que obviamente Mateo registra aquí en el capítulo 16 a partir del versículo 13. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el versículo que nos interesa. Y yo también te digo, este es Jesús el que está hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, tomando en cuenta el versículo 18, que dice lo siguiente: y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo alusión a él mismo, a Jesús, sobre esta roca yo edificaré, dice Jesús, mi iglesia. Entonces, la pregunta sería: ¿importa realmente la iglesia? Ya que la iglesia iba a ser una creación de Jesús, como lo revela el pasaje. Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, ¿yo qué? ¿Voy a qué? A edificar, voy a fundar, voy a crear mi iglesia. Y obviamente que eso ya lo vimos en otro estudio anterior. Este versículo es clave en cuanto a qué, en cuanto a que la iglesia tú no la puedes encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Según la declaración de Jesús, tú no puedes encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no la había edificado, que él todavía no había muerto en la cruz. En el Antiguo Testamento Jesús no había venido, Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado, Jesús no había ascendido en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús es claro, él dice: yo voy a edificar mi iglesia. ¿No? Estoy usando un verbo futuro, todavía no estaba edificada. Eso es importante saberlo para comprender muchas cosas de la unicidad de toda la Escritura, para tener una correcta interpretación. Ahora, volviendo al punto, según esta declaración de Jesús, ¿importa la iglesia local? Sí, porque la iglesia, al fin y al cabo, es una creación ¿de quién? Jesús. De Jesús, de Dios, hecho hombre. Eso es Jesús. Es Dios en forma humana, pero 100% Dios. Y él está haciendo esta declaración que él iba a edificar la iglesia. Entonces, ¿importa la iglesia local? Sí, importa. ¿Por qué? Porque es una creación de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelante que no solamente es una creación de Jesús, sino que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿importa la iglesia local? En una palabra,
decimos en un rotundo sí, claro que importa la iglesia local. A pesar, hermanos, de las imperfecciones que se encuentran en la iglesia local. Por encima de las imperfecciones que pudiera tener una iglesia local, sigue ¿qué? Importando. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está compuesta por pecadores arrepentidos, los cuales no son ¿qué? Perfectos. Entonces, a pesar de las dificultades, de las imperfecciones, importa la iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo la fundó y vamos a ver los propósitos de la iglesia local, algunos de ellos. Ahora bien, a pesar de todo eso, las iglesias locales, y esto es importante, las iglesias locales sanas doctrinalmente y centradas en el Evangelio son la manera ordenada por Dios para ministrar a los creyentes. Las iglesias locales sanas doctrinalmente y centradas, o sea, enfocadas 100% en el Evangelio, en lo que el Evangelio enseña, lo que el Evangelio ha estructurado para la iglesia, ¿no? Es la manera ordenada por Dios, ¿para qué? Para ministrar a los que componen la iglesia. Y eso lo vamos a ver claramente en el libro de Efesios, capítulo 4. Acompáñame allí. Las iglesias locales, eso es importante tener en cuenta, que son sanas doctrinalmente y que están enfocadas en el Evangelio, nada más que en el Evangelio, no en la atracción, no en el entretenimiento, sino solo en el Evangelio. Son la manera ordenada por Dios para ministrar a los creyentes que componen, obviamente, dicha iglesia. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Ahí Pablo, hablando sobre la estructura de la iglesia por revelación del Espíritu Santo, dice así en Efesios 4, 11, y él mismo, él se refiere a Dios, ¿no? Se refiere a Jesucristo. Y él mismo constituyó, o sea, plantó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, acá está el propósito, ese a fin significa propósito, el por qué Jesús puso esos ministerios, que recién leímos en el verso 11, a fin de perfeccionar, o sea, de edificar, de hacer crecer, a fin de perfeccionar, ¿a quién? ¿Y quiénes son los santos? Los creyentes, los que componen la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra que la iglesia local tiene que llevar adelante? ¿Cuál es el ministerio que la iglesia local tiene que llevar adelante? ¿La predicación de qué? Del Evangelio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién son el cuerpo de Cristo? Nosotros, los creyentes. Verso 13. Hasta, ¿no? Hay una meta a alcanzar. Ese hasta habla de una meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando lleguemos a esa meta estaremos completos. ¿Hay un arduo camino a seguir? Hay un arduo camino a seguir en cuanto hay que congregarse, estudiar la palabra, predicar el Evangelio, obedecer la palabra. ¿Hasta qué? Hasta que el Hijo de Dios sea conformado en nosotros. Porque esa es la meta, ese es el lugar al cual debemos llegar. Mientras tanto, tenemos que estar abocados en esa meta. No simplemente venir a la iglesia como una costumbre, como un hábito vacío y hueco, ¿se acuerdan de Isaías con su sociedad? Sino al contrario, un compromiso total. Y no dejes que nada, y no dejes que nadie te desenfoque de eso.
El creyente, el que tiene conciencia de lo que significa ser parte, de lo que significa ser miembro de la iglesia, se va a enfocar en eso y se va a comprometer en eso, no un 20%, un 100%. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás va a girar en esa prioridad, que es estar enfocado en crecer, en llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sigue diciendo el texto, a un varón perfecto. ¿Y ese varón perfecto es a qué, dice Pablo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús ha puesto ministerios en su iglesia para edificar a los creyentes, para a través de esa edificación llevar a los creyentes a que cada día se parezcan más y más a Cristo. Y para eso el creyente debe comprometerse al 100%. Y para eso tiene que estar en una iglesia donde el Evangelio sea predicado y donde el Evangelio sea predicado con la doctrina correcta. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es el niño? En su edad de niño, ¿cómo es? Fluctuante. Quiere esto, al ratito que quiere. Lo otro y al ratito que quiere. Lo otro y le das esto, le das otro y quiere lo otro. Bueno, Pablo está tomando esta analogía, dice, no seamos los creyentes, no nos comportemos como niños. Por eso está diciendo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, o sea, por todas partes, de todo viento de doctrina. Todo el tiempo están soplando doctrinas. En nuestros tiempos, donde existe el internet, está lleno de voces de personas que dicen predicar el Evangelio. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que filtrar todo y no creerse todo, porque hablen de Jesús, porque nombren la Biblia, nombren a Dios. No quiere decir que todo eso es de Dios, no. Porque hay muchos vientos de doctrina. Todo el tiempo están soplando vientos de enseñanza bíblica. Todo el tiempo. Pero la mayor parte de ellos son mentiras que el mismo Satanás ha sembrado y sigue sembrando en el mundo. Pero para que nosotros estemos bien afirmados, tenemos que leer los versículos 12 y 13 que leímos anteriormente. ¿Para qué? Como dice el 14, para que ya no seamos arrastrados por las enseñanzas falsas, mentirosas y engañosas. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es verdad, las personas que predican falsos evangelios en lo que hacen son buenos. En el arte de engañar y de manipular a la gente, usando la palabra de Dios, usando el nombre de Jesús, lo que hacen son muy buenos. Por eso son tan exitosos. Obviamente eso lo logran con personas que no están plantadas en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Por eso decíamos recién anteriormente, ¿no? Las iglesias locales con sana doctrina y centradas en el Evangelio, va a ser muy difícil que sean atrapadas y engañadas por un chanta que predique un falso evangelio. Verso 15, sino que siguiendo la verdad, ¿qué verdad? La revelada en las Escrituras. Siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿En quién tenemos que crecer? En Cristo, que es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Soy yo la cabeza? No, es Cristo. Yo soy un instrumento más, una herramienta más, como lo eres tú, que Dios usa en su iglesia local. En este caso, para exponer las Escrituras. Pero la cabeza es Cristo, como dice Pablo aquí en el verso 15, verso 16. ¿De quién? De esa cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, esto está hablando de los creyentes, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y es verdad, funciona así la iglesia local, cada miembro tiene una actividad.
¿Sí o no? ¿Sí? Alguien viene a limpiar la iglesia, alguien lleva adelante las finanzas de la iglesia, alguien está en la música, alguien predica, alguien dirige, y así podemos seguir sumando. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Toda esa actividad que hace cada miembro de la iglesia es para edificar ¿qué? El conjunto, a todo el cuerpo. Por eso cuando nosotros vamos a 1 Corintios 12, donde Pablo habla y compara a la iglesia con un cuerpo humano, él dice que Dios le da ministerios a cada miembro, no para que ellos se edifiquen personalmente. Dios te da dones para que tú edifiques la iglesia. Siempre la visión de Dios es la unidad. Dios ha dado y repartido dones a cada miembro de su iglesia para que cada creyente con ese don edifique la iglesia, trabaje para la iglesia, fortalezca la iglesia. Nunca los dones que Dios te da, sea cual sea, es para que tú te vanagloríes o es para que tú te creas algo. Has equivocado. Has equivocado el propósito de Dios por el cual Dios te ha capacitado con alguna capacidad. Si Dios te ha dado la capacidad de poder entender, te ha dado la sabiduría y la inteligencia para entender sus palabras, es para que tú edifiques la iglesia. No para que empieces a hacer división en la iglesia. Entonces vemos claramente cómo una iglesia con sana doctrina, centrada en el Evangelio, es la manera que Dios ha ordenado para ministrar y edificar a los creyentes, como el apóstol Pablo nos enseña aquí en Efesios 4, del 11 al 16. Tenemos que ver claramente el propósito por el cual Dios ha colocado iglesias locales en distintas partes del mundo. Y volvemos a hacer énfasis. Iglesias locales con la doctrina correctas y enfocadas bien en el Evangelio. Son la manera que Dios ha ordenado, según Efesios 4, del 11 al 16, ¿para qué? Para edificar a los creyentes, no para entretener a los creyentes, que es distinto. ¿Sí? Por eso en una iglesia sana, de doctrina correcta, ¿qué va a haber en esa iglesia? ¿El centro cuál va a ser de esa iglesia? La predicación. La exposición, la explicación, eso significa exposición, la explicación de las Escrituras, para que la iglesia tome y sea edificada. No es para que sea entretenida, porque cuando tenemos ese enfoque empezamos a poner cosas que la palabra de Dios no nos dice. Empezamos en los cultos, ¿no?, a incorporar actividades, a incorporar cosas para hacerlo más atractivo al culto y para que la gente se entretenga más. Bueno, has dejado de ser una iglesia de Cristo. Has dejado de ser una iglesia del Señor. Ahora bien, la palabra griega para iglesia, ya la hemos explicado, es eclesía, con doble K. Esa es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, lo cual significa asamblea. Simplemente eso es una palabra obviamente de origen griego que los griegos usaban, ¿no?, en sus sociedades cuando ellos querían convocar por algún asunto, ¿no? Y esa palabra también significa, eclesía, los llamados afuera, ¿no? Es cuando los griegos en algún momento llamaban a sus ciudadanos, ¿no?, para debatir sobre algún tema. Entonces llamaban eclesía, o sea, los llamados, vengan, dejen sus actividades, dejen sus cosas y vengan, reúnanse. Eso más o menos, para que tengamos una idea, la palabra que usa Pablo para referirse a la iglesia. Y obviamente tiene un trasfondo espiritual, porque esa palabra eclesía, los llamados afuera, también está hablando de ¿qué? De que Dios nos llamó a nosotros afuera del sistema pecaminoso de este mundo. Y eso es importante que tenemos que entenderlo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, de la eclesía de Cristo, lo cual significa que nosotros fuimos llamados afuera de un sistema mundano pecaminoso. Entonces no tiene sentido de que si alguien que es cristiano siga amando y siga practicando el sistema mundano pecaminoso.
Cuando la misma palabra iglesia, eclesía, te está diciendo, fuiste llamado ¿por quién? Por Dios. Fuiste llamado a salir de ese mundo pecaminoso con todas sus conductas y actividades. Ahora bien, en el Nuevo Testamento revela claramente, y esto es importante entenderlo, dos tipos, revela el Nuevo Testamento, dos tipos de iglesia o dos tipos de asamblea, que eso significa la palabra eclesía. Una en el cielo y muchas en la tierra. Estas son identificadas como iglesias universal, ¿no? En el cielo, y después las iglesias locales. Es decir, convertirse en un cristiano es pasar a ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo, la cual está compuesta por personas de todo tipo de pueblo, de todo tipo de naciones y de todo tipo de dialectos, de lenguas. ¿Es verdad? ¿O no? La Iglesia de Cristo está compuesta por personas de muchísimas nacionalidades, de muchísimos dialectos, ¿no? Así está compuesta la Iglesia Universal de Cristo. Ahora bien, esta Iglesia Universal de Cristo se manifiesta en la tierra a través de ¿qué? De muchas iglesias locales en distintas partes del mundo. La Iglesia Universal de Cristo, ¿no? Que está en el cielo, solo Dios sabe quiénes son de Él, dice la Escritura. Por esa Iglesia Universal de Cristo, compuesta por personas de toda lengua, pueblo y nación, se manifiesta aquí en la tierra a través de iglesias locales en todas partes del mundo. ¿O usted ve una sola iglesia en la tierra de Cristo? ¿Hay una sola? No. Hay un montón de distintas denominaciones, pero hay un montón de iglesias en todas partes del mundo. Obviamente nosotros cuando hacemos una división, separamos la iglesia, como comúnmente le llamamos, de sana doctrina, contra aquellas de doctrinas corrompidas o corruptas. ¿Sí? Pero la Iglesia Universal de Cristo se manifiesta en la tierra a través de muchas iglesias locales en muchas partes del mundo donde las haya. Claramente tenemos que entender esa verdad. Ahora bien, acompáñame a Romanos capítulo 15. Eso es un punto que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Romanos capítulo 15. Y la iglesia local obviamente son grupos de personas como esta iglesia local. Y eso también tenemos que entenderlo. Que la iglesia local son grupos de personas que se reúnen regularmente. La iglesia local de Cristo son grupos de personas que se reúnen como regularmente. Nosotros aquí, ¿cómo es nuestra regulación? Todos los domingos. Por ahora, hasta que comencemos los estudios bíblicos, que en 3 semanas nos volvemos a reunir. ¿Sí? Pero la iglesia local es eso, es un grupo de personas que se reúnen regularmente. ¿Para qué? Esto es lo importante. ¿Para qué se reúne la iglesia? Regularmente. Para estudiar, en primer lugar y sobre todo, ¿para qué? Para estudiar, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué más se reúne la iglesia local regularmente? Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para estudiar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio de Jesucristo, pero ¿para qué otra cosa también se reúne la iglesia local regularmente? Para rendir cuenta de sus acciones. Eso es importante, por eso en la Biblia claramente Jesús enseñó y dio patrones de ¿qué? De disciplina en la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo. A ti te importa y te debe importar cómo yo vivo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo me comporto en la sociedad? Si tú mañana ves que yo hice algo mal y que la sociedad obviamente llega al conocimiento de eso y tú vienes a rendirme cuenta, ¿yo me tengo que enojar o no? ¿Me tengo que enojar? No.
¿Te tengo que dar qué? Explicación. Porque yo soy miembro de un cuerpo. Y como miembro, si yo hago algo indebido, yo mancho a mi hermano porque él también es miembro del mismo cuerpo. Entonces también la iglesia local se reúne regularmente. ¿También para qué? Para rendir cuenta de sus acciones. Por eso cuando vemos en Mateo 18, Jesús dando las instrucciones de cómo debe ejercerse la disciplina de la iglesia, ¿se acuerdan cuando comienza el pasaje? Si un hermano ve a otro cometer un pecado, ¿qué tiene que hacer? Ir ¿qué? Y llamarle la atención. Si no se quiere arrepentir de su pecado, tiene que llevar al otro día 2 testigos al menos. Y volverle a decir, fulano, hiciste esto, yo te vi, acá están las pruebas, delante de 2 testigos. Si la persona se rehúsa, no quiere reconocer su pecado, ahí se viene y se le dice a la iglesia. Y si la persona no quiere hacer caso, no quiere dejar su pecado, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hay que hacer con ese miembro? Excomulgar, pedirle que se retire. Pero siempre la disciplina que Dios implementó es para restaurar, nunca para juzgar. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero la iglesia se reúne regularmente, la iglesia local, para estudiar las Escrituras, para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta reunión? Como cada domingo, proclamando el Evangelio de Cristo. Si alguien entra por primera vez y se sienta allí, va a escuchar a qué. Por más que el sermón tenga el título que tenga, siempre el sermón va a estar centrado en ¿quién? En Cristo, y en que necesitas arrepentirte para ser salvo en Cristo. Sea cual sea el título del sermón, siempre el enfoque, el núcleo de la predicación, siempre debe ser la salvación solo por la fe en Cristo. Pero también la iglesia local se reúne regularmente para rendir cuenta de sus acciones. Y también se reúnen para someterse a las autoridades. Y también se reúnen para celebrar las ordenanzas establecidas por Cristo. ¿Cuáles son? Las 2. ¿Cuáles son las 2 ordenanzas que Cristo estableció para nosotros, su iglesia, su cuerpo? Bautizarse en la Santa Cena. Bautizarse en aguas y participar de la Santa Cena. También se reúne para eso regularmente la iglesia, para llevar adelante esas 2 ordenanzas. Y todo esto que hace la iglesia local cuando se reúne regularmente, ¿el fin cuál es? La gloria ¿de quién? De Dios. Exaltar a Dios en la sociedad. Que la sociedad vea, así quiera o no quiera, pero vea que hay un lugar y un grupo de personas que se reúnen regularmente para la gloria, para exaltar, para mostrar las virtudes del Dios Todopoderoso. Ahora bien, la iglesia local es importante, y esto lo vamos a estudiar por varias razones. Hoy vamos a ver 2 de ellas, si el tiempo nos ayuda, ¿no? Vamos a ver en primer lugar, por eso le pedí que busque Romanos 15, que la iglesia local, en primer lugar, la iglesia local es la manera en la que Dios lleva a cabo su misión en el mundo. La iglesia local es el instrumento que Dios usa para llevar su misión en el mundo. ¿Y cuál es la misión de Dios en el mundo? ¿Qué le dijo Jesús en el Mateo 28 al final a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y ¿qué? Y prediquen ¿qué? El Evangelio. No les dijo entretengan a la gente. Prediquen el Evangelio. Después, ¿quién va a oír? ¿Quién va a creer? Ya no es tu parte. Tu parte es tu responsabilidad, creyente, es predica a Cristo, testifica de Cristo, háblale de Cristo. Tú te mueves en un lugar, yo me muevo en otro, tú tienes tus amistades, yo tengo otras amistades, en tu trabajo tú tratas con personas, yo trato con otras. Los que van a la escuela tienen su grupo ahí, sus compañeros, pero estamos puestos ahí ¿para qué? Para predicar el Evangelio. No tenemos que perder de vista ese enfoque. Yo en el trabajo que tengo, que me muevo, que tengo trato con mucha gente, más allá, en el caso mío, de ser comerciante y de ofertar mis productos para que la gente me los compre, más allá de eso, tengo una amplia oportunidad, por el trato que tengo de mucha gente, ¿de qué? De testificar, de predicar el Evangelio. Y tú tienes tu radio de influencia en el cual
no te tienes que olvidar que estás puesto para predicar el Evangelio. ¿O nunca te ha pasado que le has terminado predicando a alguien? Bueno, ¿esa es obra de quién? Del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser sensibles al Espíritu que está dentro de nosotros. Porque a veces el Espíritu te lo hace saber, de hecho te lo hace saber cuando tienes que abrir tu boca. Y muchas veces el Espíritu te lo hace saber que no tienes que abrir tu boca. Pero no tenemos que perder de vista y tenemos que ser conscientes las 24 horas del día que nosotros formamos parte de la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo es la herramienta que Dios usa para llevar adelante su misión. ¿Cuál es su misión en el mundo? Predicar el Evangelio, para que los escogidos de Dios oigan y se salven. Como decía en la lectura en 2 de Timoteo capítulo 2 que estuvo leyendo nuestro hermano Leonardo. Entonces, en primer lugar, la iglesia local es la manera en la que Dios lleva a cabo su misión en el mundo. ¿Y su misión en el mundo cuál es? Anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué más? Y hacer discípulos. Esa es la misión, ¿no? Entonces, en primer lugar, la iglesia local tiene ese fin y ese propósito de parte de Dios, ¿no? Y lo hace principalmente a través de la iglesia. Dios, esa misión, Dios la hace a través de ¿qué? De cada iglesia local que Dios ha colocado y ha establecido en cada ciudad, en cada pueblo y donde sea, ¿no? Lo hace principalmente a través de la iglesia. Y es a través de la iglesia que Dios quiere hacerse conocer. Y la iglesia local es la principal estrategia de evangelización de Dios. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 15, versículo 19. Veamos este ejemplo que tenemos aquí de parte del apóstol Pablo, para que nosotros podamos ver la importancia de la iglesia local, porque es lo que Dios usa para llevar adelante su misión en el mundo de extender el Evangelio. Romanos 15, versículo 19. Dice así el apóstol Pablo, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, escuche bien, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, ¿no? Lírico está lo que hoy se conoce como los Balcanes, arriba de Grecia. Jerusalén está en el Medio Oriente. En el medio tenemos el mar Mediterráneo. En el frente tenemos Grecia. Bueno, arriba de Grecia está la zona que son los Balcanes, ¿no? Lo que es Croacia, lo que era la antigua Yugoslavia, ¿no? Pablo está diciendo, volvemos al texto, verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, ya dice la descripción geográfica recién, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, dice Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo está diciendo que desde Jerusalén hasta Lírico, ya te mostré la zona geográfica, ¿no? Que son muchos kilómetros, ¿no? Dice Pablo, lo llené ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacerlo es, Pablo dice que llenó, ¿por qué? Porque él fue a cada pueblo, a cada ciudad, él fue y tomó a cada persona y le predicó el Evangelio. Eso es lo que quiere estar diciendo Pablo cuando dice llené o llenó la zona con el Evangelio de Cristo. Eso fue porque Pablo predicó en cada comunidad, porque Pablo predicó en cada hogar existente en esa área. Por supuesto que no, hermano. No le hubiese alcanzado la vida para hacer eso. Es una zona muy amplia, muchos kilómetros. De hecho, Pablo ni llegó a Lírico, a toda esa zona de los Balcanes, a predicar el Evangelio, pero él dice que lo llenó. Ahora, ¿cómo Pablo pudo llegar a hacer semejante afirmación? Pablo da por evangelizada, hermano, esa zona de Jerusalén hasta Lírico, esa parte del mundo, porque él sabía que había iglesias locales
establecidas en esos lugares. Pablo sabía que las iglesias serían la manera, que eran el instrumento de Dios, que Dios estaba usando para extender el Evangelio en las poblaciones individualmente. Pablo, ¿qué fue? ¿Un fundador de qué? De iglesias locales. Y él sabía que esa iglesia que él fundaba, esa iglesia local, ese grupo de personas, ¿qué iban a hacer? Iban a llenar del Evangelio toda esa región circundante. Por eso Pablo dice que él llenó, ¿a través de qué? De plantaciones de iglesias locales. Si nosotros tomamos el ejemplo de Peguajó, quizás Pablo viene, funda en Peguajó y quizás va y funda, no sé, en Bahía Blanca. Pero desde Peguajó, Pablo, con esa iglesia local que funda en Peguajó, va a llenar con el Evangelio que Trenquelao, que en 30 de agosto, Casares, 9 de julio, Villegas, desde esa iglesia local, las cuales predicarán y extenderán el Evangelio, y quizás en otras ciudades se fundarán y se plantarán otras iglesias por medio de esa iglesia. Esa es la manera en la cual Pablo llenó desde Jerusalén hasta Lírico. La iglesia, hermano, está en el centro, en el núcleo, en el centro del programa de Dios para la extensión del Evangelio. El Evangelio se ha extendido y ha llegado y ha salvado miles y miles y miles de almas a través de ¿qué? De las iglesias locales, plantadas por el Señor a través de hombres que Dios ha usado, porque la iglesia local es el centro del programa de Dios para la extensión del Evangelio de salvación. Por eso cuando el apóstol Pablo envió a Tito, y venga conmigo a Tito, y vamos a ver en estos ejemplos, carta a Tito, cuando el apóstol Pablo envía a Tito y envía también a su otro discípulo, Timoteo, él los envía para alentar a los creyentes. Él los envía para edificar congregaciones locales. De hecho, hermanos, todas las cartas del Nuevo Testamento, a excepción de la carta personal a Filemón, todas las cartas del Antiguo Testamento fueron escritas ¿a qué? ¿A qué fueron escritas? A iglesias. Pablo escribió la carta ¿a quién? A la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba ¿dónde? En la ciudad de Corinto. La carta a los Corintios, primera y segunda. Pablo escribe una carta a la iglesia ¿de quién? De los Gálatas, de los Filipenses, de los Colosenses. Siempre las cartas apuntan ¿a qué? A edificar, a corregir, a exhortar. Las cartas que Pablo le escribe a los Corintios son ¿para qué? Para exhortarlos de su desobediencia. Las cartas que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia son ¿para qué? Para que no se confundan con el Evangelio, porque habían entrado maestros falsos del judaísmo. La carta que Pablo le escribe a los Filipenses es para que no sean tan orgullosos y vanagloriosos, que sean humildes. Y les pone el ejemplo de Cristo, de la humildad de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses. A los Colosenses le escribe la carta ¿para qué? Para que no se vayan atrás de las supersticiones y otras cosas raras que también habían entrado a la iglesia de Colosa. Pero siempre las cartas fueron escritas a congregaciones, a edificar congregaciones, a disciplinar doctrinalmente congregaciones. Siempre a congregaciones. Fíjese lo que dice en Tito 1, versículo 5. Cuando Pablo envía a Tito, en este caso, a la isla de Creta, que está ubicada ahí en la parte sería sur del mar Mediterráneo, cerca de las costas de Asia Menor. Tito 1.5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Ahí está Pablo diciéndole a Tito, por esta causa, por este problema, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos, o sea, autoridades en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué lo dejó Pablo a Tito en Creta? ¿Qué dice el texto? Para que corrija cosas que no estaban bien y para que estableciera ¿qué?
autoridades, ancianos. Ahora, autoridades dice en cada ciudad. ¿Qué se está refiriendo a que ponga intendentes en las ciudades? Se está refiriendo a la iglesia. Le está diciendo, corrígeme ciertas cosas que no están bien y de paso pon en cada congregación autoridades idóneas, ancianos, pastores idóneos. ¿Para qué? Para que corrijan y edifiquen la iglesia. Entonces vemos claramente que Pablo se está preocupando por las iglesias de la isla de Creta. Y con esa preocupación él se mueve a enviar a uno de sus discípulos preparado y formado por él, para que vaya y edifique y ayude a ¿qué? A esas iglesias locales, que eran la herramienta de Dios para evangelizar ¿qué? Las ciudades que había en la isla de Creta. Si nosotros vamos a Timoteo, vemos también el mismo propósito. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Ahora lo vemos a Pablo dirigiéndole esta carta a Timoteo. Fíjense que la carta a Tito es una carta, ¿cómo? Se la llama en el estudio de la teología bíblica pastorales. 1 y 2 de Timoteo y la carta a Tito, esas tres cartas se las llama cartas pastorales, porque están escritas desde un apóstol con corazón de pastor a darle instrucciones a dos discípulos que tenían que hacer el trabajo del pastor. Por eso se las llama cartas pastorales. Pero a pesar de que son cartas personales enviadas a Timoteo y a Tito, tienen como propósito ¿qué? Edificar iglesias locales. Era el trabajo que tenían que hacer. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Dónde estaban enseñando diferentes doctrinas? ¿En la calle? ¿A dónde estaban enseñando diferentes doctrinas? Era el peligro que estaba sucediendo en la iglesia ¿de dónde? De la ciudad de Éfeso. Había un problema en la iglesia local de la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era el problema? Algunos estaban empezando a enseñar cosas que no eran las cosas correctas. Y Pablo dice, Timoteo, te ruego que te quedes allí y corrijas eso. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Este era un tipo de los problemas que estaban sucediendo, ¿no? Verso 4. Que presten atención a fábulas, no a cuentos. Tuve una visión, Dios me mostró, escuché. Cosas que hoy las seguimos escuchando. Bueno, esto ya pasaba en el primer siglo en la iglesia de Éfeso. Gente que empezó a flashear, a decir que tuvo visiones, que Dios le mostró, que Dios le dijo, que el Espíritu le reveló. Fábulas. Y Pablo envía a Timoteo que corrija estas cosas. ¿A dónde? En la iglesia local. Porque si la iglesia local se corrompe, el propósito de Dios se trunca. ¿Cuál es el instrumento que usa Dios y que ha usado Dios desde que la iglesia se fundó? ¿Cuál es el instrumento que usa Dios para extender el evangelio? ¿Cuál es? La iglesia local. Y si la iglesia local es corrompida por la falsa enseñanza, se trunca ese propósito. Entonces Pablo vio ese problema y envía a Tito a Creta y envía a Timoteo a Éfeso, a las iglesias locales, para corregir esas cosas. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todos estos son problemas que había en la iglesia de Éfeso que Timoteo tenía que corregir. Entonces, claramente vemos que el propósito de Dios en cuanto a la iglesia local es que es el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para extender el evangelio de Jesucristo, la iglesia local. Y como vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, siempre las cartas van dirigidas a iglesias, siempre fueron dirigidas a iglesias. Y en estos
puntos personales, tanto Timoteo como Tito también, Dios los envía a corregir y a edificar iglesias locales. Porque es el instrumento que Dios usa en el primer siglo y siempre lo hizo hasta el día de hoy. Es el instrumento que Dios usa para extender el Evangelio de Cristo. Pero es importante la iglesia local. Más adelante, que hoy no lo vamos a ver obviamente por tiempo, ¿no? Lo importante es que la iglesia local esté unida con un mismo parecer, con una misma mente basada en las Escrituras. Porque si no, no puede cumplir el propósito, ¿no? La importancia de que cada creyente esté como comprometido con la iglesia local. El 100%, a tiempo completo. Y la segunda razón por qué la iglesia local es importante, y venga conmigo a Efesios, nuevamente, capítulo 1. La segunda razón por la que la iglesia local es importante, porque la iglesia es importante para Dios. Esa es la segunda razón. La iglesia es importante para Dios. Y escuchemos a Pablo hablándole a los creyentes de Éfeso en el capítulo 1. La segunda razón es porque es importante la iglesia local para Dios. Efesios 1, versículo 22. La iglesia local, en segundo lugar, es importante porque le importa a Dios. Y si le importa a Dios, ¿nos tiene que importar a nosotros? ¿Se cae de maduro la respuesta? Claro que sí. Efesios 1, versículo 22, dice el apóstol Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo, de los pies de Cristo. Dice que Dios el Padre sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas ¿de qué? De la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Verso 23, la cual, esa iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo. Entonces, la iglesia local importa porque es importante para Dios. ¿Y por qué es importante para Dios la iglesia? Porque es el cuerpo ¿de quién? De su Hijo. Por eso a Dios le importa la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de su Hijo, a quien Él, Dios el Padre, lo puso como cabeza de ese cuerpo. Por eso Dios vela por la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de su Hijo. Y aquel que atente contra la iglesia está atentando contra el Hijo unigénito de Dios. ¿Escuchó? Aquel que atenta contra la iglesia, sea lo que sea, está atentando contra el cuerpo del Hijo de Dios. No se puede jugar a la iglesia. A Dios le importa la iglesia local, porque como dice Pablo en este texto, versos 22 y 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es importante. La Iglesia Universal de Cristo, como ya dijimos, en su manera general, la Iglesia Universal de Cristo está formada, todos sabemos, por todo tipo de personas. Tomando un vocabulario del Nuevo Testamento, ¿no? Del primer siglo, está conformada por griegos y por ¿quién más? Y por judíos, por esclavos y no esclavos. Está formada por personas educadas y por personas incultas, personas ricas, personas pobres. Así se están conformando las iglesias locales en todas partes del mundo, ¿no? Pero todos tenemos que estar en la iglesia como unidos. No mirar nuestras diferencias, no hacer diferencias a que tiene plata, entonces yo me junto con estos otros que no tienen plata, y el que tiene plata se junta con, entonces empiezan a hacer las divisiones dentro de la iglesia y los grupos dentro de la iglesia. No, somos todos unos en Cristo, salvados por la gracia de Dios y redimidos por el sacrificio de Cristo. Nadie es más que nadie, más allá que en la sociedad uno sea más educado que el otro, en la iglesia de Cristo no importa. Somos todos iguales, pecadores, salvados por la misericordia de Dios. Vivamos donde vivamos, hermanos, en Pehuajó, donde sea, la iglesia local
representa a Cristo aquí en la tierra. ¿Alguna vez pensaste en eso? Tú y yo somos representantes, al ser parte de una iglesia local. Somos representantes de Cristo aquí en Pehuajó, porque es el lugar donde estamos. Ahora, una persona sola que diga que es creyente, que es cristiano, pero está solo en su casa, ¿está representando a Cristo? ¿Sí o no? No. Según las Escrituras, no. Porque lo que representa a Cristo es que una iglesia local. Eso es lo que representa a Cristo, porque la iglesia local es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Una persona individualmente apartada en su casa no está representando a Cristo. Está dañando a Cristo, según la autoridad de la palabra de Dios. Y eso también es verdad, hermanos. Entonces, la iglesia local es importante para Dios porque se trata del cuerpo de su Hijo. Cada miembro, cada pecador salvado y traído, incorporado a la iglesia de Cristo por obra del Espíritu Santo, en ese bautismo que hace el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, por un Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. ¿Se acuerdan? Bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Unidos, fundidos, unidos al cuerpo de Cristo. ¿Quién? Todas las personas salvadas por Dios son bautizadas, colocadas por el Espíritu Santo en un, dice el texto, en un cuerpo. Yo no puedo levantar la mano y decir, yo soy cristiano, ¿y cuál es tu iglesia local? No, yo me quedo en mi casa. Porque yo en mi casa me ministro mejor, Dios me... Sí, claro, en tu casa es fácil, porque en tu casa no tienes que convivir con nadie. Y en la iglesia local hay que aprender ¿a qué? A convivir. Con los defectos, con las caídas, con los tropezones de tu hermano, con los tuyos, y todos en unidad, por sobre todo la unidad y el amor de Cristo, nos cubrimos, nos protegemos, nos amamos, nos cuidamos, y así seguimos. Porque así debe funcionar la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces, la iglesia local de Cristo es la que representa a Jesús aquí en la tierra por medio del cuerpo de creyentes de la iglesia local. Vayamos al capítulo 3 de Efesios, estamos cerquita ahí, y vamos a ver cómo Dios ha diseñado la iglesia principalmente para su gloria, para su gloria. Y Pablo en Efesios 3:10 nos va a decir lo siguiente, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme sabiduría de Dios? Que es variada. La sabiduría de Dios, ¿cómo es? Limitada, infinita. Por eso Pablo usa la palabra multiforme. De muchas maneras se manifiesta la sabiduría de Dios. Entonces dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Léalo. Esa sabiduría múltiple, infinita, de muchas formas y maneras, esa sabiduría de Dios múltiple, se da a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. La sabiduría de Dios se ve acá. ¿Por qué? Porque en la iglesia verdadera de Cristo, ¿qué es lo que aprende ese miembro de la iglesia? ¿Qué es lo que enseña el miembro de esa iglesia? ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Y dónde está la múltiple sabiduría de Dios revelada? En la palabra de Dios. Entonces dice Pablo nuevamente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A través de qué? Del conocimiento y la predicación de la palabra. O la palabra de Dios es enseñada y es predicada en otros círculos. ¿Sí? ¿Es enseñada? ¿Es enseñada en los colegios? Debería. Si la Biblia fuese enseñada, fuese una materia primordial en la escuela primaria y en la escuela secundaria, yo te puedo asegurar que bajaría la delincuencia del 99%. Pero resulta que ahora la Biblia se la llevamos al preso.
no antes. ¿Entiende? La Biblia se la tiene que dar cuando son chiquitos, que crezcan conociendo la palabra de Dios y van a ser buenos ciudadanos. Resulta que después vamos a la cárcel a llevársela. Pero es a través de la iglesia que se da a conocer la sabiduría de Dios, porque la iglesia es la que tiene la responsabilidad de administrar y de hacer conocer la palabra de Dios. En primer lugar, a los creyentes para ser edificados, y en segundo lugar, para predicar afuera a la sociedad para que se arrepienta. ¿Predicar qué? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué más dice Pablo en el texto? A través, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estos principados y potestades está hablando de seres angelicales. ¿Usted sabe que los ángeles todos los días conocen algo nuevo? Los ángeles de Dios, ellos están en la expectativa, porque cada vez que la iglesia enseña la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo que reveló esta palabra, el mismo Espíritu Santo ahora nos capacita para leerla, entenderla y explicarla. Los ángeles están así, escuchando, y se quedan asombrados de la sabiduría de Dios, revelada en las Escrituras, pero proclamada por la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Los principados y potestades en los lugares celestiales conocen más de esa sabiduría de Dios a través de la predicación que hace la iglesia en la tierra. Increíble, hermanos. Increíble. Pero así lo ha diseñado Dios. Entonces vemos claramente que nos dice que es a través de la iglesia, como dice aquí Efesios 3:10, como Dios da a conocer su multiforme sabiduría, como recién explicamos. A pesar de que hay una realidad también que acompaña todo esto. A pesar de los fracasos, a pesar de los defectos que toda iglesia local tiene o no tiene. Pero no obstante eso no tapa, eso no detiene el propósito de Dios a través de su iglesia. O sea, aquellos que andan buscando la iglesia perfecta estarán en su casa, totalmente equivocados y totalmente ciegos de la vida espiritual. Porque es a través de la iglesia local como Dios da a conocer su sabiduría. Es a través de la iglesia local como Dios extiende el evangelio de salvación de Jesucristo. Nunca a través de personas individuales y particulares, sino a través del conjunto que es el cuerpo de su Hijo, que es la iglesia local. Entonces, a pesar de los fracasos y defectos de cada congregación, la iglesia verdadera, hermano, es una vitrina. La iglesia local verdadera es una exposición, es una vitrina para irradiar la gloria de Dios, los atributos de Dios. La iglesia local, el conjunto de personas, de pecadores arrepentidos y salvados por la gracia de Dios, somos una vitrina que le va a mostrar a la sociedad la gloria, el carácter de Dios. ¿Lo entiende eso? ¿Alcanza a entender lo que significa? Nosotros, como cuerpo, colectivamente que formamos el cuerpo de Cristo, somos llamados con la responsabilidad de demostrar y mostrarle a la sociedad cómo es Dios. Entonces importa también cómo vivimos nosotros como comunidad, cómo nos comportamos nosotros, cómo es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Claro que importa, porque la iglesia local es una vitrina, es una muestra a la sociedad de cómo es Dios. Según cómo seamos como